Y ayer el gobierno de la provincia informó y dio todas las recomendaciones sobre el comienzo de la veda de pesca de surubí. Hasta el 31 de diciembre estará prohibido capturar, acopiar, transportar y comercializar ejemplares. También, bueno, explicó y dio a conocer las resoluciones y las leyes que limitan la pesca de dorado, pacú, manguruyú. Lo cierto es que si alguien va a la costa a pasar el fin de semana en el río, se da cuenta que no sale nada. Por lo menos un amigo que fue el fin de semana le dije, ¿y cómo te fue? ¿Pescaste? Y dice, Diana, no sale nada. Bueno, también nos preguntamos qué pasó con la fauna itícola en este periodo donde se registraron bajantes importantes, donde de a poco se va normalizando la situación del Paraná. Se está advirtiendo sobre contaminación en el río Salado. Bueno, para hablar de todos estos temas estamos en contacto con Norberto Oldani, reconocido biólogo, especialista en la materia, a quien le agradecemos por atendernos en esta mañana. Norberto, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Diana, muy bien, todo bien. Bueno, gracias por el llamado. No, gracias a vos por atendernos, porque sabemos que sos una voz especializada y con conocimiento, con trayectoria y realmente con mucho conocimiento científico de realmente qué es lo que está pasando en nuestros ríos, ¿no? Porque por ahí uno lo que tiene es el conocimiento de lo que le pasa a amigos o a uno cuando va un fin de semana a querer pasar un día de pesca con la familia y se da cuenta que la situación no es la que vivíamos años atrás, cuando podíamos hacernos una fritanga de mojarritas, o podíamos decir, bueno, terminamos el día con unos pescaditos a la parrilla, ¿no? Eso es muy raro que ocurra. ¿Cuál es la situación? Porque yo me pregunto qué se hizo en todos estos años cuando se advertía la escasez de peces, el riesgo que corría con, por ejemplo, la exportación, permitir la exportación de pescado de río. Mira, Indiana, el tema lo venimos conversando desde hace mucho tiempo, y esto se sabía que iba a pasar, porque si solo tomás de referencia los últimos 4 o 5 años, que para no irnos tan lejos, se ha disminuido el control sobre los recursos y se ha magnificado la explotación. Era lógico lo que iba a pasar, es decir, han disminuido tanto la cantidad de peces, las tallas, las abundancias, las toneladas de peces, han disminuido tanto que ni siquiera para los pescadores comerciales, que en una época, te recuerdo que en el Paraná se pescaban 45.000 toneladas. Es un número descomunal. Bueno, yo creo que ahora no deben estar sacando ni 5.000. Es decir, igual sigue, a pesar de todo este desastre y toda esta previsión que se veía, sigue trabajando la industria exportadora, es decir, le dan cupo de pesca, sacan peces, no hay pocos controles, es decir, es una calamidad lo que está pasando. Ahora que el río crece un poco, comparado con lo que hace un mes atrás estaba, ha crecido, qué sé yo, como 2,5 metros. Sí. Ahora los peces que son los mismos que estaban hace 6 meses y la misma cantidad no ha variado, ahora se diluyen, se distribuyen en una mayor superficie. Hay agua que está entrando a los sistemas de lagunas, y también hay más volumen en el río. Obviamente los peces ahora tienen otros ambientes, o se le ha agrandado el ambiente y se distribuyen distinto. Entonces, a un anzuelito que está ahí solitario en el medio del río, es difícil de que atraigan a un pez, por más carnada que le ponga. Hay poco y están muy distribuidos. Es decir, y esto no terminó ahora. Es decir, el impacto es tan grande que ha habido sobre la comunidad de peces por parte de las personas, que yo creo que hay fallas en la reproducción. Ya hubo el año pasado y el anterior, es decir, la última temporada y la anterior,
O sea, en realidad son 3, porque ahora estamos en temporada reproductiva. Ajá. Pero esta probablemente presente fallas de reproducción. La anterior y la anterior seguro que presentaron fallas en la reproducción, porque lo estamos viendo en los muestreos. ¿Sabe dónde se ve esto? En la cantidad y hablo de surubí, pero podría hablar de cualquier especie. Sí. Esto se ve en los registros, en las capturas de los concursos de pesca. Mira, Reconquista, sí, que se hace un concurso maravilloso, sí, gigantesco, sí, sí, miles de lanchas, te aclaro que es un 1.700, 1.800 pescadores, es un número descomunal que están trabajando todos juntos en un área relativamente chica y durante 8 o 10 horas, no sé cuánto es el concurso, no lo tengo presente. Se ve lo que capturan, entonces no sacaron en el concurso, en el último concurso que se hizo este año en mayo o por ahí, no sacaron ni los de 2 años, ni los pececitos, ni los surubí que tenían 2 años, ni los que tenían 1 año. ¿Por qué? Porque hubo falla en la reproducción, porque otros concursos, en todos los otros, que es una historia larga, aparecen siempre los pececitos de 1, 2, 3, 4 años. sí. Bueno, se han terminado los de 1 y los de 2, ahora los de 3, pero también se terminaron los peces que son reproductores. Mira, el surubí necesita 5 o 6 años, por ahí 5 y por ahí 6, para empezar a reproducirse. Son ejemplares que miden más de 95 centímetros. Ajá. Y no hay más. Es muy raro conseguir un ejemplar mayor a 95. Es decir, hay pocos reproductores y encima no tenemos reproducción, y ni los de 1 ni los de 2 años están apareciendo. Cuando esos peces dentro de 3 o 4 años lleguen a la edad de reproducción, no van a estar. Entonces es realmente una calamidad lo que ha pasado con... Pero, te hablo del surubí, pero te podría hablar del dorado, sí, del sábalo. Sí. Norberto, ¿y esta situación, este panorama, está en conocimiento de las autoridades? Porque, bueno, vemos que se da a conocer y que se informa de la veda porque ya está instituida por ley y es algo que, bueno, se comunica. Yo lo veo más relacionado a el reclamo de los pescadores por el cobro del subsidio, que siempre también presenta inconvenientes. No sé, bueno, en algunos momentos se reclamaba por quiénes estaban inscritos, quiénes eran o no pescadores, quién les correspondía, pero uno ve que no se toman medidas, que no hay muchos controles. Me acuerdo en un momento sí había controles para las redes, que cada vez eran más chicas. Eso no se está viendo, no se está viendo un control y medidas para recuperar la fauna que se perdió. Tampoco, bueno, vos lo estás diciendo, siguen los frigoríficos funcionando, somos el único país exportador de pescado de río, entiendo. Sí, un desastre, Indiana. Y no, controles que yo vea, no veo ningún control. Es decir, si sigue esta mientras vos leas que hay frigoríficos trabajando, que hay cupo, que esta semana le van a repartir el cupo, que son pocos, que son muchos, bueno, es porque no se está haciendo nada o se está dejando correr. Lo mismo con los pescadores, son pescadores el día que van a cobrar el subsidio, ¿no? Sí. No, un desastre, Daniela, no se hace nada. Norberto, y a esto te voy a decir una cosa, por supuesto que las autoridades de gobierno, los funcionarios lo saben, porque lo hemos escrito durante 20 o 25 años que venimos escribiendo esto, lo hemos discutido en cuanto a publicación científica, en cuanto a reuniones técnicas o científicas. Esto es recontra conocido, es decir, está bien, la gente en general la gente tiene una muy buena percepción en el sentido de que no pesca nada, que sabe que hay depredación, que sabe que los peces son cada vez más chicos, que ya no podés comer ni un pescadito, y saben que hay, ¿cómo se llama? Exportación de peces. Si vos no podés controlar, tenés que clausurar la venta, la exportación de peces. Sí, esto no se arregla, esto vino para quedarse, no se arregla en 5 minutos esto. Norberto, ¿en cuánto influyó también la bajante del río? Nosotros el año pasado y a principios de este año también compartimos imágenes de gente que nos mandaba la cantidad de mortandad de peces por la contaminación en algunos tramos. Ahora también se dio a conocer un estudio sobre el salado, ¿no? La contaminación que pone en riesgo la fauna itícola del salado por los niveles de agroquímicos y de contaminación que se encontró en el salado.
Sí, son dos cosas distintas, ¿no es cierto? Sí. Mira, las bajantes son fenómenos naturales, entre comillas, es decir, no es que el río el río conoce, y la fauna de peces está adaptada, y toda la biología y toda la ecología del río Paraná, del ecosistema, está adaptada a dos cosas: a las bajantes extraordinarias, a las crecientes extraordinarias, a los incendios. Lo que ocurre es que Claro. los incendios, que son naturales, no se producen en con esta intensidad y con esta frecuencia, como son los incendios de acá de que se están haciendo ahora. Es decir, es absolutamente irracional prenderle fuego a las islas de la manera que lo hacen. Pero el fuego forma parte del ecosistema, es decir, se produce con cierta periodicidad, pero no con la frecuencia y con la intensidad que se manifiesta a raíz de los incendios. Es un desastre. Los peces, con las crecientes y con las bajantes, también están adaptados, porque las bajantes producen un impacto importante, y las crecientes también tienen impacto negativo. Las crecientes extraordinarias producen pérdida de la reproducción de los peces, y con esas crecientes tan grandes que vienen en cualquier época del año, los peces dejan de reproducirse, se distribuyen enormemente en toda esa masa de agua y dejan de reproducirse. Bueno, estos son fenómenos conocidos y que forma parte, la bajante formó parte de este ecosistema natural, es propia del río Paraná, no con 3 años no tenemos ningún registro, pero bajantes de mucho menos de lo que estos niveles se han manifestado. Sí. La contaminación es un capítulo aparte. Se sabe que la contaminación de los ríos es importante, sobre todo en la desembocadura, en el Río de la Plata. Los peces con las cloacas de Buenos Aires están contaminados. Esos peces también vienen a esta zona. Después existe esto que vos me contás del río Salado. Son contaminaciones, podría llamarse puntuales, porque ocurre en el río Salado. De hecho, que el río Salado no es un ecosistema, no es un río que tenga la importancia que tiene el río Paraná para la reproducción de los peces. Se reproducen menos, pero los peces van a comer, se alimentan, porque el río Salado, a pesar de tener una característica del agua más salada y demás, los peces entran, algunos se reproducirán, pocos, no el sábalo, no el dorado, no el surubí, porque el dorado se reproduce de la ciudad de La Paz para arriba. Ajá. El surubí también, de la ciudad de La Paz para arriba. Es decir, estos ecosistemas, estos sistemas de ríos son demasiado chicos para que los surubí, los dorados, los manguruyú puedan hacer todo su ciclo de vida. Ellos necesitan del Paraná. De hecho, que pueden entrar y pueden vivir en el río Salado en ciertas épocas del año, bajo ciertas condiciones. Y se contaminan por esto. Pero lo más significativo es que el río Coronda, el río Coronda nace de la confluencia, nace de la confluencia del riacho Santa Fe y del Salado, ahí en la boca de esta. El río Coronda, en una época cuando el río está crecido, funciona como un cauce secundario del río Paraná. Si lleva agua que entra por el arroyo Leye, cruza la laguna Setúbal y alimenta este río que se llama Coronda. Sí. Cuando el río baja, como estos 3 años que ha estado bajo, el agua que entra por el sistema de la Setúbal es muy poca. Entonces el río Coronda más bien funciona como un afluente del Paraná, es decir, lleva agua del Salado, lleva agua de los Saladillos, poca quizás, pero el Salado la lleva por ahí. Con lo cual, a la gente que que toma el agua del río Coronda precisamente, le cambia el agua, el gusto al agua, y se vuelve un agua más dura, como en Santo Tomé. Claro. Es decir, Santo Tomé tenía, hasta que le hicieron este acueducto, tenía un agua dura porque era de pozo. Bueno, el agua del río Coronda es más dura en esos periodos que el agua de pozo. Ahora, esto es que tenga contaminación a un grado tan importante. Yo alcancé a leer algo del trabajo, me merecen el mayor de los respetos los autores del estudio, y yo no soy especialista en este tema, pero solo advierto, porque lo estoy viendo. El río Coronda, toda esa contaminación que vos me estás diciendo de los salados, que tiene más años que la escarapela, esto se sabe
desde hace, qué sé yo, de la contaminación hace 40 años que escucho hablar de la contaminación del salado. Del salado, 40 años hace que escucho hablar, porque había un ingeniero de Santo Tomé que se llamaba Emiliani, Federico Emiliani, que se dedicaba a eso también, y la caracterizaba de la misma manera que le están diciendo ahora en este trabajo, el arroyo Las Cruces, ya había otro que se llama Las Prusianas, no conozco mucho el tema, pero esa agua que pasa por el Coronda va a ser tomada por los acueductos estos que están haciendo, por el que está ahí en el camino Matilde, y en Desvío Orijón, en el Desvío Orijón, sí, que ya está funcionando, que le da agua a Santo Tomé, todo, y a Esperanza, ¿viste? Todo vuelve a su lugar, porque la contaminación sale de Esperanza y de toda esta zona, va por el río y vos después, y esta historia se la manda por el tubo de vuelta. No, es tremendo. Bueno, la de Coronda también. Es decir, habría que revisar los estudios de impacto ambiental de estas obras, a ver en qué pasó, quién recomendó estas obras en estos lugares, dónde van a sacar el agua. Sí, porque aparte las corrientes naturales de estos cursos de agua llevan la contaminación hacia las riberas donde están las tomas. Sí, claro, ¿no? La naturaleza del río es llevarle, arrastrar los sedimentos y todo hacia la costa, pero bueno, y incluso a ver cuál es la alternativa ahora, porque estas obras cuestan millones de dólares, si no es que se las va a cerrar, pero hay que buscarle una alternativa para minimizar el impacto. Y sí, siempre hablamos de los controles, ¿no?, necesarios para que no se contamine el agua, para prever esta situación, para que no siga ocurriendo. Lo insólito es que un estudio de impacto ambiental que estas obras deben tener hecho no advirtió de esto, es decir, que acá hay responsable con nombre y apellido, después que se le quiera indicar en una culpa, es otra historia, pero yo creo que eso merece indudablemente un análisis público, es decir, la gente tiene que saber qué pasó con esto. Así es. Bueno, Norberto, no sé, sacamos más tiempo, pero bueno, nos comprometemos a seguir el tema, ¿eh? Bueno. Gracias como siempre. De contaminación no, pero por favor. No, está muy bien. Más que nada lo que nos interesaba es en este comienzo de la veda, que no todo el mundo respeta, por lo menos plantear cómo nos encontramos hoy, cuál es la situación y lo que nos confirmabas, ¿no? Que lamentablemente, a pesar de que hace tantos años se están siguiendo el comportamiento de la fauna, la falta de reproducción, las condiciones del río que no aportaron para revertir la situación de falta de peces con las bajantes y las sequías, como vos muy bien lo explicabas, no hay controles y se sigue exportando. Pero te voy a decir otra cosa, nunca el río Paraná ha estado peor que ahora. Sí. Es decir, la fauna de peces, que es una riqueza, es una suerte tenerla, porque porque solo con tirar un anzuelo al agua sacabas la comida de un día, que la dilapidemos de una manera salvaje, porque esto de civilizado no tiene nada, es lamentable, ¿no es cierto? Es decir, estamos en una situación de más allá del impacto, es caótica en la conducta de las personas, del gobierno, de la gente, es decir, es un desastre por el lado que la mires, ¿no? Bueno, y estamos matando la gallina de los huevos de oro, porque solo había que ir a tirar el anzuelo al agua, y ahora no. Y te voy a decir una cosa, el impacto que tiene esto lo tiene sobre las poblaciones de menos recursos, porque en el río Paraná, la que se llama la pesca de subsistencia, es mucho más importante que cualquier otra pesquería, porque si bien la pesca comercial, que es la peor de todas porque es la que menos plata produce, más produce la pesca deportiva, pero la pesca de subsistencia, la gente vive, come, todas las poblaciones que están a la orilla del río Paraná, San Javier, El Bella, Coronda, Sauce Viejo, Desvío, todas viven del recurso de la pesca, todos los días comen pescado, hay gente que pesca y vende, y hay gente que come y compra y come, y el recurso pesquero le da de vivir a miles y miles de personas, que es mucho más importante que los 10 pesos que sacan los acopiadores, que están llenándose los bolsillos de los acopiadores, y dejando, esto es lo que se llama saldo ambiental, están dejando la pobreza y la peor de las situaciones para la gente.
Así es. Norberto, muchísimas gracias por este tiempo y volvemos Liliana, en cualquier momento a ponernos en contacto. Muchísimas gracias. Que la pase bien. Gracias. Igualmente. Bueno, Norberto Oldani, biólogo especialista en todo lo que es fauna itícola, con un pronóstico que nosotros lo vemos en la práctica, pero muy desalentador de lo que pasa en nuestros ríos, y a esto se suma, bueno, de lo que hablaba Norberto, muy bien aclaraba, él naturalmente estudia el comportamiento dentro de los márgenes normales y naturales de los ríos. No se encarga puntualmente de lo que pasa con la contaminación, pero sí se dio a conocer la cantidad de agroquímicos y contaminantes presentes en el agua del Salado, que pone en riesgo la fauna itícola. Es un documento que aparece también en una revista internacional, Science Direct, con la participación de investigadores como Ana Paula Cusioli Boscioni, Paula Petzer y Rafael Laimanovich, también integrantes del Laboratorio de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL, que estuvieron investigando el comportamiento de las aguas y también el grado de contaminación. Y como decía también Norberto, si está contaminando y poniendo en riesgo la fauna itícola, ¿qué es lo que pasa con aquellas tomas de agua que están en el Salado o en el río Coronda, que recibe las aguas del Salado y brinda, y con esa agua se abastece a miles de pobladores santafesinos? Bueno, tema como para seguir tratando y de el que ocuparnos realmente con seriedad y con compromiso.